Dios los bendiga, hermanos, amigos oyentes. Damos gracias a Dios una vez más, esperando que este video que vamos a llevar a cabo sea de bendición para la vida de muchos de ustedes o algunos de ustedes. Esperamos en Dios que así como nos ha bendecido por medio de este video, también podamos aportar eh, por medio de Él, por medio del Espíritu Santo, se pueda llevar el conocimiento de la palabra del Señor y que lo que vayamos a hablar en esta tarde sea algo entendible para cada uno y que cualquier duda, cualquier pregunta que pueda salir de este estudio se pueda manifestar abiertamente y que Dios nos dé la respuesta. Damos gracias a Él porque podemos seguir hablando acerca de este gran varón de Dios, el profeta Daniel. Continuamos, hermano, con el relato de las visiones que se le presentaron al profeta Daniel, a quien Dios le entregó, hermano, una visión telescópica más grande que a los demás profetas. Fue algo extraordinario lo que Dios le entregó a este profeta. Y dice la palabra del Señor que vino una visión a la vida de Daniel, una visión más, donde el profeta ve a un anciano de días. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9 al 12, dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La visión de los reinos que nombra aquí la palabra de Dios son reinos humanos bajo la figura de las bestias que el profeta Daniel describió. Ahora, hermano, esta visión de estos reinos humanos y la figura de las bestias que hizo temblar al profeta Daniel finaliza con la aparición de un personaje, un anciano de días, nombra la palabra de Dios, que está sentado en un trono de fuego ardiente, listo para juzgar. Esto que narra aquí, hermano, parece corresponder a la piedra que tiró y desmenuzó la estatua en el capítulo 2 de Daniel. No sé si algunos puedan recordar esto. La estatua que vio el rey Nabucodonosor. Una estatua que fue desmenuzada por una piedra en el capítulo 2 de Daniel, y que más tarde esa piedra se convertiría en un gran monte que llenaba toda la tierra. Podemos decir, hermano, que en este momento terminaría el día del hombre en el que actualmente nosotros vivimos para dar lugar al día del Señor, cuando todos sus enemigos serán juzgados. El anciano de días, hermano, este título que solo utiliza Daniel, hace referencia a una persona. Una persona, dice la palabra del Señor, entrada o avanzada en días. Y aquí podría venir una pregunta: ¿es muy avanzada la edad de nuestro Dios? ¿Es muy avanzada la edad de Jehová? Su existencia, hermano, dado a que Dios es el Rey de la eternidad, se extiende indefinidamente tanto hacia el pasado como hacia el futuro. El que Dios sea eterno nos garantiza que su sabiduría es ilimitada, pues la Biblia vincula, hermano, la edad con la sabiduría. Hay que reconocer que como nuestra mente es finita o limitada, nos es difícil captar el concepto de una existencia eterna e infinita. Recordemos, hermano, que el anciano de días se sentó. ¿Con qué fin se sentó este anciano? El contexto, hermano, nos ayuda a averiguarlo, pues otros versículos usan expresiones como el tribunal y juicio,
Así que en esta visión, Jehová estaba sentado, hermano, en calidad de juez. Es Dios, el anciano de días, es Jehová. Y en esta ocasión está sentado en calidad de juez. La pregunta es, ¿a quiénes iba a juzgar? Pues ni nada más ni nada menos que a las naciones de la tierra, representadas anteriormente en la visión de Daniel como bestias, quienes tendrán que dar cuentas al soberano, en estos momentos nombrado aquí el soberano del universo. Ellos tendrán que darles cuentas a Dios. Se les entregó un poder, se les entregó una autoridad, y ahora serán juzgados por Dios, y Dios les pedirá cuentas a estos gobiernos de la autoridad que Dios les entregó y de su poder. Ahora viene, hermano, la visión de un carnero y de un macho cabrío. Daniel capítulo 8, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Hermanos, aquí se nos presenta un marco histórico en el que el profeta Daniel recibe esta nueva visión. Tuvo lugar, hermano, en el año tercero de Belsasar, cuando Daniel se encontraba en Susa, dice la palabra de Dios. Susa, hermano, era una ciudad que se encontraba muy retirada al oriente de Babilonia. Al parecer son 370 kilómetros de retirado. Y esta ciudad, que más tarde llegó a ser la capital del reino de Persia, estaba localizada, hermano, en lo que ahora es Irán, y fue una ciudad muy desarrollada. En cierto sentido, Susa fue rival de la misma Babilonia ya durante el imperio persa, y el rey Asuero construyó allí un majestuoso palacio en el que se desarrollaron los eventos registrados en el libro de Esther. Y fue también ahí donde Nehemías sirvió como copero del rey Artajerjes. Daniel, hermano, nos dice que recibió la visión estando junto al río. Era un río o canal que regaba la ciudad de Susa. En esta visión, hermano, el profeta Daniel, en el capítulo 8, versos 3 y 4, dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. En su visión, el profeta Daniel vio un carnero que tenía dos cuernos, pero observó que uno de ellos creció después para hacerse más grande que el otro. Tal como el ángel Gabriel le explicó al profeta más adelante, al profeta Daniel, los cuernos de este carnero representaban a los reyes de Media y de Persia. En Daniel capítulo 8, verso 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La palabra de Dios es clara y nos muestra, hermano. Así que por lo tanto tiene que ver, hermano, con una parte de la visión anterior en el capítulo 7, donde el imperio medo-persa fue simbolizado como un oso que se alzaba más de un lado que del otro. En esta ocasión, hermano, eran los cuernos del carnero, uno se levantaba más que el otro. Así que hay una similitud con la bestia, hermano, que tenía el aspecto de un oso, así como lo dice Daniel capítulo 7, verso 5. Como sabemos, hermano, por la historia, Ciro primero conquistó Media y más tarde llegó a ser rey de Persia, después de la caída de Babilonia, consiguiendo entonces que Persia fuera el reino dominante dentro de aquella alianza que tenían entre ellos.
El profeta observó también, hermano, que el carnero daba cornadas al oeste, al norte y al sur. Lo que algunos estudiosos de la palabra de Dios han asociado, hermano, con las tres costillas en la boca del oso. Recordemos que la unión de medos y persas es un solo imperio. Sirvió para crear un ejército poderoso, de tal modo que no había reino en aquellos tiempos que pudiera detener su empuje. Y lo que aquí se describe, hermanos, son las tres direcciones en las que el imperio medo-persa llevó a cabo sus conquistas. Como resultado de esto, el profeta Daniel dice que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto les llevó, hermano, a ese imperio, lo llevó a una arrogancia, llegando a pensar que no había ninguna nación, que no había ningún ejército, que no existía un Dios que pudiera hacerles frente. Llegaron a la arrogancia, llegaron a la soberbia. El profeta Daniel marca en su palabra, en el libro que él escribió, la visión de un macho cabrío. Este macho cabrío destruye al carnero en Daniel capítulo 8, versos 5 y 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de los dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, hermano, entre esta escena, el macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, tal como lo explicó el ángel Gabriel. Este macho cabrío, hermano, se refiere al rey de Grecia. Como sabemos, Grecia logró desplazar una imponente fuerza militar con la que en muy poco tiempo pudo conquistar el imperio medo-persa, apoderándose de las ciudades doradas, la ciudad de Babilonia y también el lugar de Susa. Luego llegó por una ambición incontenible, se dirigió, hermano, con sus ejércitos hacia la India. Esta visión es paralela al leopardo con cuatro alas que vimos. La caída del macho cabrío y su legado viene en Daniel capítulo 8, verso 8. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ese cuerno, hermano, no era más que el dirigente de ese imperio o que había conquistado ese imperio, Alejandro Magno. Este hombre murió muy joven, habiendo conseguido formar el imperio más grande hasta entonces conocido. Al parecer este hombre tenía 33 años cuando él murió. El profeta comenta que se engrandeció de sobremanera, razón por la que por aquel gran cuerno fue quebrado. Ese cuerno fue quebrantado. La repentina muerte de Alejandro Magno causó grandes y prolongados conflictos para determinar quién se haría cargo de este vasto imperio. Finalmente, hermano, este se dividió en cuatro partes. Esto es lo que había anunciado el profeta Daniel, que en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Esto se corresponde también con las cuatro cabezas del leopardo, con las alas de la visión paralela que tuvo el profeta Daniel.
Hermanos, Daniel también, hermano, es bien conocido por las visiones, por los sueños proféticos. Estas visiones y estos sueños que Dios le dio. Las profecías de Daniel, hermano, abarcan una amplia gama en la historia humana, como cuando predijo el auge y la caída de los imperios griego y romano, y el resurgimiento de un poderoso rey que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Daniel capítulo 11, verso 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ese rey hablará en contra de Dios. La profecía también de las 70 semanas de Daniel habla de un Mesías al que se le quitará la vida. En Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Vimos esta profecía cumplida con Jesús. El resto de la profecía, es decir, la semana 70, se cumplirá en los tiempos finales. Daniel también tuvo otras visiones apocalípticas y comprender sus profecías es importante, hermano, para la escatología. Daniel, hermano, ejercitó una gran integridad y al hacerlo, este gran profeta de Dios recibió el respeto y el afecto de los poderosos gobernantes a los cuales él sirvió. Recordemos que él estuvo, hermano, al servicio de 4 reyes. Sin embargo, hermano, la honestidad, la fidelidad a esos reyes, a esos amos, nunca lo llevó a comprometer su fidelidad o su fe ante el único Dios verdadero. En lugar de que esto fuera un obstáculo para su éxito, hermano, la continua devoción de Daniel, la continua adoración, entrega, búsqueda, oración de Daniel hacia Dios, trajo la admiración, hermano, de los incrédulos que estaban a su alrededor. Recordemos, hermano, que en cuanto Daniel se presentaba algún problema que tuviera el rey o alguna dificultad en la que el rey se enfrentara, Daniel siempre llegaba con una respuesta y causó la admiración de ellos. Al entregar sus interpretaciones, Daniel, hermano, le entregaban todos los créditos, porque él tenía una habilidad que solo Dios puede dar, y solo Dios le había entregado a Daniel. Decíamos algo un poco diferente a los otros profetas. La integridad de Daniel, hermano, como un hombre de Dios, hizo que se ganara el favor del mundo secular. Sin embargo, hermano, él se negó a comprometer su fe en Dios, incluso bajo la intimidación de los reyes gobernantes que en su momento podían haberse levantado contra Daniel, pero Daniel permaneció firme en su compromiso con Dios. Daniel también nos enseña, hermano, que sin importar con quién estemos tratando o cuál sea el estatus social, estamos llamados a tratarlos con compasión. Vea qué tan afectado estaba al momento de entregar la interpretación del segundo sueño a Nabucodonosor. Miren qué condición se encontraba el profeta. Daniel capítulo 4, verso 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hermanos, como cristianos estamos llamados a obedecer a los gobernantes, a las autoridades que Dios ha puesto, tratándolos con respeto y compasión.
Sin embargo, como vemos en el ejemplo de Daniel, el obedecer la ley de Dios siempre debe prevalecer por encima de la obediencia a los hombres. Romanos capítulo 13, del 1 al 3, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El profeta Daniel, como resultado de su devoción, hermano, halló gracia con el hombre y con Dios. Observe también cómo en esos versículos el ángel Gabriel también le habla al profeta acerca de la rapidez con que había llegado su oración delante del Padre. Esto nos muestra que el Señor siempre está listo para escuchar nuestras oraciones. El ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel, en el momento que tú comenzaste a orar, tus oraciones eran escuchadas. Dice, pero se me opuso el príncipe de Persia durante 21 días. A veces la respuesta no llega porque hay una lucha. A veces la respuesta que esperamos pronto no llega, pero hay alguien que está peleando porque tu respuesta llegue. Hay alguien que está haciendo que tu respuesta llegue, vaya en camino. Amados hermanos, esto nos muestra que Dios no se olvida de sus hijos, que las oraciones llegan delante de Él. Esto nos enseña que el Señor está listo para escuchar a su pueblo. La fortaleza de Daniel, hermano, radica en su dedicación a la oración y es una lección para todos nosotros. No es solo en los malos momentos, sino que diariamente debemos venir a Dios en oración. El profeta Daniel, hermano, fue uno de los profetas más privilegiados al ser el profeta portador de la voz de Dios, portador de las profecías a través de los tiempos, hasta llegar a los tiempos finales. Fue el profeta que tuvo el privilegio de ver a Dios y el esplendor de su trono. Tuvo el privilegio de ser ayudado por un ángel y ser fortalecido. Este profeta, hermano, pudo ver el poder de Dios sobre los imperios, sobre los reyes, sobre las autoridades, sobre todos los dominios. Pudo ver el poder de Dios manifestándose y sobre todo fue testigo, hermano, de que Dios nunca abandona a los suyos. Dios siempre está atento al cuidado de su pueblo. Daniel pudo haber perecido, hermano, en diferentes ocasiones, desde el momento en que Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Pudo haber perecido. Pudo haber perecido por no interpretar el sueño del rey, las visiones del rey. Pudo haber perecido en la boca de los leones, pero no fue así, porque Dios siempre tuvo cuidado de este profeta, como hoy lo tiene de ti, como lo tiene de mí. Dios nos sigue guardando. Amados hermanos, esperamos que haya sido de bendición este video, estos relatos acerca de este gran profeta de Dios. Hoy terminamos, hermano, con los profetas mayores, profetas que dedicaron su vida al servicio de Dios. Que Dios les bendiga de una manera grande y abundante. Bendiciones.